Ok, ok, entonces dijimos que para que este flip-flop se activara tenemos que tener a X3 en 1 y Y4 en 1 para que se active la salida. Entonces, en este diagrama también tenemos que recordar que estas memorias RAM son de lectura y de escritura. Entonces, la composición de el diseño del diagrama de estas células para las RAM vendría para estos estados vendría estando compuesta por la cantidad de entradas de X y de Y que tenemos en mi estructura de memoria, el estado de la lectura y de la escritura de mi composición, que sería read y write, a otra compuerta, a otra AND, y que a su vez estos mismos estados, tanto de lo que yo tenga en mi composición de mis entradas, de mis coordenadas, va a depender también una entrada que tengo allí seleccionada porque son secuenciales o combinacionales y un estado de escritura o de lectura. Entonces, toda esta composición de mi primera AND con mi segunda AND que está compuesta por la salida que tenga de mis coordenadas junto con el estado de mi memoria, si es de lectura o de escritura condicionada en esta otra entrada de la AM, más adicionalmente voy a tener una condición de una entrada BIN que estaría aquí con otra salida BOUT que estaría aquí. Adicionalmente entra la condición de mi AND compuesta por mis coordenadas con la lectura o la escritura de la memoria más mi cajita fuerte que sería el flip-flop de ese momento que me va a condicionar cuáles serían las entradas o las salidas que estoy activando, generaría la otra compuerta que tenemos aquí, la cual a su vez me daría el resultado dependiendo de la condición, si están en 1 o en 0, que me van a activar a mí mi salida out. Entonces, dentro de cada célula de estas memorias RAM, se pudiera decir que la configuración, como hablamos anteriormente, de problemas donde está la cajita negra y eso se muestra en el esquemático que vimos allí. Entonces, suponiendo que para esa célula que vimos, esta X3, 1, Y4 es igual a 1, esto es que estamos domiciliando a esa célula específicamente por esas coordenadas que serían X3 y Y4. Entonces, eso implica que la salida del AN1, que sería esta que está aquí, si mi X3, 1 y Y3 es 1, entonces 1 por 1 es igual a 1. 1 por 1 porque estamos hablando de una AN. 1 por 1 es igual a 1. Entonces, ya sabemos de antemano que si X3 es igual a 1 y Y4 es igual a 1, entonces mi AN va a dar a la salida 1 porque 1 por 1 es 1. Si otra célula fuera otro caso, entonces si sería, por ejemplo, X3, Y3, que estuviéramos viendo en ese momento, entonces X3, 0, Y3, 0, sabemos que va a ser 0 por 0 es 0. O X3, Y1, sabemos que X3 va a estar en 1, pero Y1 va a estar en 0, entonces 1 por 0 es 0. Entonces, en ese caso tendríamos una A valor a 0. Para ese comportamiento de esa memoria, entonces, ¿qué sería? Esta composición que está aquí,
que va a estar detallada o vista por la entrada de mi coordenada X y Y en una AND, esa salida que entra a otra AND, donde está la lectura o la escritura de mi memoria, y que esa salida, tengo aquí, de mi coordenada X y Y, van a estar a otra AND que va a incidir directamente en la salida, pero esa salida también va a depender de una entrada, que sería la BIN. Entonces, esa BIN con esta otra entrada que sería, estaría compuesta por mis coordenadas X, Y, con la activación si está en lectura o escritura, más la entrada del BIN, va a darme la salida completa. Entonces, para este caso, la terminal RW, que es esta que está aquí, que sería la entrada de mi otra AM, de mi segunda AM, que estaría compuesta por el estado de X1 con Y1, más la lectura o la escritura, el estado de lectura o escritura de mi memoria. Entonces, si está desactivada, sabemos que es un 0. En este caso, la salida de la AM, que sería esta, y sería un 0, lo cual implica que la terminal de acceso está desactiva. Y la información contenida en el flip-flop B sub 0 aquí va a permanecer con una información inalterada. ¿Por qué? Porque está en 0, eso no se va a alterar en ningún momento. Al mismo tiempo, el AN3, que está aquí, está activo y su salida B sub 0 dependerá de quién, de la información almacenada previamente en el flip-flop. Por lo tanto, estamos en una opción de la información que sería lectura de la información. Entonces, estaríamos leyendo en este caso. Y sí, eso para el caso cuando la terminal esta RW esté en 0. Y si la terminal RW está en 1, en caso de la salida de la AND, sería esta, es igual a 1. ¿Por qué? Porque tendría un 1 con 1, 1 con 1, 1 por 1, 1. ¿Cuál es la salida de que voy a tener en mi acceso de la terminal? Sería 1. Entonces, implica que el acceso de la terminal está activa. Entonces, la salida B sub 0 del flip-flop, que es la salida B sub 0 de esta célula, dependerá el valor que tome B sub I. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta está en 1, bien activa. Entonces, ¿de quién dependerá esta salida de esta cajita aquí que tengo en esto? ¿Cuál es la salida que vendrá? Estará jugando un papel aquí principal, la entrada de Besuín. Entonces, podemos, por lo tanto, escribir información en la célula localizada. Entonces, cuando la información, como vimos activa y su salida B sub 0 dependerá de la información de quién, de esta B sub 0, de lo que tenga en ese momento. Entonces, cuando depende de B por 8. Entonces sabemos que para que se den 8 combinaciones, tiene que ser 2 a la 1 es 2. Por 2, 4. Entonces ya sería 2 a la 2. Por 2, 8. Entonces serían 2 a la 3. Entonces esta capacidad, esta memoria estaría identificada con una memoria de 2 a la 3. 2 a la 3 que vendría siendo 8 bits. 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 a la 3 es 8 bits. Entonces, ¿cómo se puede seleccionar cada bit?
¿Cómo se puede seleccionar cada bit sin usar un gran número de terminales fuera de la RAM? Aquí están agarrando nuevamente este flip-flop, que sería 110 y estas coordenadas que están aquí. 110, 100 para este caso. Primero se identifica cada terminal de la entrada, entonces identificamos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces, 000, 001, 010, 011, 100, 100, 101, 110, 111. Izquierda a derecha. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Entonces se identifica cada terminal de esta RAM con su composición de número binario, sería el domicilio o address de en tal posición. Entonces, domicilio vertical, domicilio horizontal, address vertical, address horizontal. Entonces, no se ha mostrado en el diagrama el terminal bidireccional de escribir o de leer, con lo cual se escribe un bit dentro de los flip-flops seleccionados. En cada caso, los domicilios, tanto horizontal como vertical, se escogió una numeración binaria ascendente, tanto para cada domicilio. Y para este caso, podemos añadir un decodificador binario. Entonces, ¿cómo estaría compuesto mi decodificador? Sabemos que la composición de mi memoria va a ser un número de 2 a la 3. Entonces, este decodificador, si 2 a la 3, entonces sabemos que tenemos 8 posibles combinaciones. 8 posibles combinaciones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, esas posibles combinaciones estarían compuestas por el decodificador de manera vertical contra el horizontal. Entonces, 3 de manera vertical, 3 de manera horizontal. 0 a su 0, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su 5. Sabemos que vamos de izquierda a derecha y de izquierda a derecha. Entonces, en el arreglo, el número de terminales requeridos para encontrar un determinado bit, o mejor dicho, un flip-flop que está almacenado en un bit, puede ser un 0 o un 1. Entonces, en las figuras que se muestra el flip-flop identificado por las combinaciones, ¿cuáles serían las combinaciones que vimos aquí en este amarillito? Sabemos que va a estar compuesto por 1, 1, 0, 1, 0, 0. Es la combinación de mi flip-flop. Recordemos, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces, ¿cuál es la composición? 1, 1, 0, 1, 0, 0. Está compuesto por la palabra a su 0, a su 1, a su 2 en 1, 1, 0 y a su 3, a su 4, a su 5 en 1, 0, 0. O por la palabra completa a su 0, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su 5, 1, 1, 0, 1, 0, 0, que es lo que comúnmente se acostumbra a usar. Es decir, los tres, porque serían, en este caso sería un arreglo de izquierda a derecha. Entonces, aquí se colocarían los primeros bits verticales con los siguientes bits horizontales. Entonces, el esquema de domiciliar cada una de las células de una memoria para un arreglo rectangular, como el que vimos en este momento, entonces se pudiera simplificar de esta manera, observando que el decodificador, tenemos un decodificador con un bus que domicilia los datos de la interfaz de datos. Tengo aquí mi flip-flop, que es mi coordenada. Entonces tengo un decodificador para
para reconfigurar o para realizar nuevos arreglos, nuevos ajustes, nuevos renglones. Y tengo un bus también con un nuevo decodificador que es para las columnas. Entonces tengo columnas con renglones, bus de domicilios, que serían los dos decodificadores, bus de domicilio, y el bus de datos, que sería lo que lleve en ese momento el flip-flop, que serían las coordenadas que estoy estudiando. Entonces, como vimos en este caso, problema 2. Ilustrar la forma de conectar varias RAM con una capacidad de 4x4. Entonces, 4x4, y este que vimos aquí en este momento eran 8x8. Entonces, si es 4x4, sería 2 a la 2. O sea, serían 2 a la 2 son 4. 2 a la 2, 4. Entonces sería a su 0 y a su 1 en vertical, y a su 2 y a su 3 en horizontal. Entonces me están diciendo, ilustrar la forma de conectar varias RAM con una capacidad de 4x4, o sea, a su 0 y a su 1 serían 4 por aquí, 4 por aquí. ¿Cuál es la capacidad total de la memoria del sistema expresada en bits? ¿Cuántas palabras se pueden almacenar? Entonces, puesto que se requiere almacenar palabras de 3 bits, si son 3 memorias que me están diciendo a mí, 3 bits, varias RAM, por ejemplo, 3 bits, varias RAM para 3 bits, entonces se requieren 3 RAM, debido a que el arreglo de cada RAM es simétrico, o sea, de 4x4, es simétrico en el sentido que tiene 4 posiciones, 4 combinaciones para jugar tanto en vertical como en horizontal, que me hace mi rectángulo. Y tiene una capacidad horizontal y vertical con una potencia de 2 a la n, que en este caso n sería 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4. Entonces, podemos utilizar también decodificadores, como lo vimos anteriormente, para así tener la siguiente configuración, que sería esta que está aquí: a su 0, a su 1, a su 2 y a su 3, porque tendremos dos decodificadores, 2 a la 2, 4, y dos decodificadores por aquí, 2 a la 2 son 4. Y las combinaciones de mi composición para tener 3 salidas. ¿Por qué? Porque vamos a tener 3 RAM, 3 memorias RAM, porque me están diciendo almacenar palabras de 3 bits. Cada RAM tiene una capacidad de 4x4, que sería 16. Puesto que sabemos que la composición de esto es de 4x4. De 4x4 son 16 bits. Puesto que se está usando 3 memorias RAM de 4x4 de capacidad de cada una, entonces la capacidad total, ¿cuánto serían? Serían, capacidad de una memoria serían 16. Capacidad de otra sería 16 por 3 serían, total de serían 16 bits por 3, o sea, 48 bits. Entonces tendríamos 16 más 16 más 16, que serían los 48 bits de capacidad que tiene mi memoria. Entonces, tengo la capacidad de 16, más otra de 16 son 32, más otra de 16 son 48. Entonces, ¿cuál sería la capacidad de la memoria completa? Serían 48, porque cada RAM está integrada por sus propios decodificadores. ¿Cuánta capacidad de decodificadores tendría cada una? Tendrían 2. ¿Por qué? Porque serían 2 a la 2, que serían 2 a la 2 son 4. Entonces, decodificador a su 0, decodificador a su 1, de izquierda a derecha, de vertical a horizontal, a su 0, a su 1, a su 2 y a su 3. Entonces, esta capacidad, como podemos ver aquí en esta RAM, tiene integrados sus propios decodificadores. Lo estamos viendo aquí, que es lo que
usualmente pues se emplea sin necesidad de hacer un arreglo o de hacer un decoder, un data converter dentro del sistema dentro del programa para poderla leer, que son arreglos que son un poco más complicados porque se debería hacer programaciones y cálculos de acuerdo a variables y estados pues del momento que se quiera analizar cualquier diseño. Entonces, la simpleza de la configuración sobre lo anterior es obvia. La ventaja de usar bloques de RAM es que tienen sus decodificadores incluidos y estas capacidades lo que hace es que la RAM sea más utilizada y que los mismos vayan en aumento. Entonces, mi RAM va a tener de una vez mis descodificadores incluidos y que a su vez sabemos que la capacidad de esta memoria van a estar totalizadas por la suma de la capacidad de cada una de las memorias que tengan allí. Entonces, problema 3. Vamos con la ROM, que son memorias solamente y únicamente de lectura. Entonces, en esta tabla de la verdad que estamos aquí, el primer paso para analizar este tipo de circuitos es introducir todas las combinaciones posibles de 1 y 0 en los terminales de entrada. ¿Qué terminal de entrada tengo yo? Tengo terminal de entrada A y B. Para este caso sería solamente 2 bits. Sería 2 a la 1. En este caso que sería 0 o 1. Únicamente se activa la línea L1. De la misma manera, cada una de las combinaciones restantes se activa únicamente por la línea. ¿Cuál se activaría? Si tengo L1, se activaría L1 con... ¿Cómo se activaría L1, L2, L3 o L4? L1 se activaría con 1 y otro 1 de mi A. 1 más 1 es 1. Ok, tengo automáticamente la salida L1 activada. Pero L2, por ejemplo, L2 estaría compuesta por 1, por mi salida de A sub 0 en 0 y mi salida B sub 1 que estaría aquí. Ya, déjenme ver aquí que estoy un poco A sub 1, A sub 0. Okay. L2 sería A sub 0 con B sub 1. Entonces, esta 0 por 1, perdón, 0, 1 por 1 es 1, 0 por 1 es 0. Entonces, la salida L2 perdón, aquí estamos viendo son or, perdón, que estas son las sumatorias. Entonces, una con una, tengo una. Entonces, ¿cómo se activaría mi salida? L1 con B sub 1, aquí tengo un 1. La L2, ¿cómo se activa? 1 con, en este caso tengo otro 1, también es 1. L3 vendría estando por 1 de mi A sub 1 y con B 1. Y la 4 estaría dada por A en 0 y B en 1. Entonces esto sería 1. ¿Por qué? Porque todas estas que estarían aquí se activarían con la necesidad de que uno de los bits esté activo. Entonces, de la misma manera, podemos ver que esta salida H1, H2 y H3, para este caso, que esta sería la composición de este circuito, porque pudiéramos tener otro tipo de salida, otro tipo de combinaciones. Entonces, la salida H1, H2 y H3, ejemplo, H1, H2 y H3, H4 también pudiera activarse, entonces se puede obtener de inmediato de las OR, sabiendo que únicamente una de las líneas N puede estar activa. Puede estar activa en cualquier momento. Entonces sabemos que las OR
que son de la suma. Para la suma, simplemente yo necesito que una de mis entradas esté en 1 para que pueda activar a mi salida. Entonces, tomando esto, sabemos que en las OR, cuando tengo una de mis entradas en 1, eso automáticamente me da mi salida activa. Si está en 0, simplemente para que ambas estén en negativo, tiene que estar en 0, está desactivada. Entonces,
¿Aló, me escuchan? Ahora sí, profe. Oye, sí, te oye. Ok. Para este caso, para esta posición de esta memoria RAM, está compuesta por un decoder de 2 a la 4. 2 a la 4 me está dando a mí 16 combinaciones posibles, en este caso. Y tengo una salida de 8, serían de 0 al 7. Serían 2 a la 8 posibles combinaciones. Entonces, la forma simbólica en la cual trabaja esta memoria, de acuerdo con lo que podemos leer, es la siguiente. Cuando todos los interruptores eléctricos, estamos viendo esta memoria que están aquí, cuando todos los interruptores que están aquí, si bajo este interruptor hay energía, está el 0 conectado, está este conectado, está este conectado, está este conectado. Cuando todos los interruptores eléctricos en el extremo izquierdo del diagrama están abiertos, tal y como se muestra la figura, no entra ningún voltaje. Entonces, cuando están abiertos, no hay voltaje en ninguna de las terminales, ni a 0, ni a 1, ni a 2, está abierto, no hay corriente en ninguna de las terminales. Por lo tanto, la entrada, siendo por lo tanto una entrada 0 en ellas, cuando están 1 aquí, es 0 para ellas. Así, cuando la palabra de entrada 000, accedemos a la memoria RAM, su contenido puesto en una de las celdas, que es el dato 4D, por ejemplo, que está seleccionado este dato, dado en notación hexadecimal equivalente a 001, este que está aquí, este 4D, si lo llevamos a hexadecimal, vamos a tener un valor, que sería este, 010000110, notación binaria. Entonces, este dato es puesto de las líneas de la salida de la memoria ROM con el byte. ¿Cuál sería? Este byte que está aquí. De 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, 7, 1, 0, que es la composición como está mostrada de una vez mi memoria. Entonces, si queremos acceder a otro contenido dentro de la memoria, por ejemplo, contenido que está puesto en el domicilio A0, A1, A2, A3, que sería 001, entonces cerramos los interruptores eléctricos que corresponden a la línea de entrada a su 0 y a su 1. A su 0 y a su 1, si yo cierro aquí y cierro aquí, me está diciendo que voy a obtener 0011. Entonces cerramos los interruptores que corresponden a su serie a su 1, con lo cual el voltaje que tomamos como 1 pasa directamente a esas líneas. Para que se active, lo que estamos viendo aquí, se active a su 0 y a su 1. Entonces, cerramos los interruptores para que cuando el voltaje que tomamos como 1 pase directamente a estas líneas, junto con los ceros de las demás entradas. Esto pone que el domicilio 3 sería 001 en la entrada a su 0, a su 1, a su 2, a su 3, con lo cual accede al contenido en el domicilio 3, que es 6D. Sería este 6D. ¿Por qué? Porque si llevamos este 6D a binario, eso tiene una composición en binario. Aquí está en hexadecimal, pero si lo llevamos a binario me va a dar una salida. Entonces, ¿cuál sería ese 6D en binario? Entonces, ese binario de 6D que estaría aquí, que estaría puesto con el 0011 en la entrada a su 0, a su 1, a su 2, a su 3, me va a dar un contenido, por ejemplo, de 6D, el cual será puesto en la salida de la ROM. Entonces, este ROM tiene una capacidad suficiente para almacenar 16 bits.
otra lectura que le podemos dar a esta ROM de 16, porque sabemos que va a estar compuesta por un decoder. Si me preguntan de cuántos bits va a estar el decoder, de 4 bits, y cuál va a ser mi capacidad de la memoria completa, va a ser de 2 a la 4. Entonces, sabemos que 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 por 2, 4, 2 a la 3, 8, y 2 a la 4 es 16. Entonces va a ser de 16 bits. Y que si me dicen, por ejemplo, actívame el ROM que active la casilla 6F. Entonces buscamos cuál es la conversión en binario del 6F. Entonces, por ejemplo, si es 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, entonces sé cuáles serían los bits cuáles serían el voltaje que le voy a activar a estas entradas para que pueda obtener la 6F. Esa es una lectura que se le da a esta memoria. Entonces, ¿cómo trabaja esa memoria? Bueno, activando el voltaje aplicado a cada una de las entradas de una capacidad de 16 bits, porque está compuesto por un decoder de 4 bits, de 4 bits para 16 bytes, que es la capacidad completa de esa memoria. Entonces, eso sería una lectura que se le da a ese problema. Entonces, aquí tenemos otro. Entonces, el 6, que es otra ROM, de igual manera, va a estar compuesta, va a estar activa dependiendo de la configuración, de lo que tenga en mi esquema en ese momento, cuál va a ser mi entrada, cuáles serían las palabras binarias de la salida producida por la siguiente memoria, por ejemplo, que ha sido programada para convertirse. Entonces tengo que ver cuáles serán mis entradas. Sabemos que este decoder va a ser de 3 bits y que la composición de mi memoria completa va a ser de 8 bytes, porque va a ser 2 a la 3, que es 8, 1, 2, 3, a la 3 es 8, mi capacidad completa, y que lo vemos aquí. Es importante recordar que este problema que estamos viendo, que es de 3, 2 a la 3 es 8, tengo otras salidas que están aquí condicionadas de 0, de 1 y de 2. Entonces, que solo una de las líneas A0, 1, 2 puede estar activa a la vez. Para este caso, A0, A1 y A2, una sola puede estar activa a la vez para esta combinación. Entonces empezamos por ver que en el primer renglón ninguno de los fusibles o diodos han sido quemados. En el primer renglón que están aquí, todos conectados. En el segundo renglón, de modo que cuando la línea A0 está poniendo un 1 en el primer renglón, ese 1 pasa directamente a las 3 columnas. De su 1, de su 0, de su 1 y de su 2. En 1, todo esto pasa en 1. Ok. Entonces la salida será de su 0, de su 1 y de su 2. De su 0, de su 1 y de su 2. Están ahí. Es 1, 1, 1 para A0. En este caso, 1. Cuando A0 es 1. Ajá, pero entonces podemos ver que en el segundo renglón el diodo intermedio que está aquí está quemado. Entonces tendría un 0 aquí. Entonces, y ya no está presente para pasar a la columna de 1 que está aquí. No puedo pasar un 1 porque este está quemado. Puesto que en el renglón A1, entonces la salida será de su 2, de su 0, de su 1 y de su 2. ¿Cuál será la salida aquí? Si este está quemado, tengo 1, 0, 1. Estudiando ahora a su 1. Entonces tendría la salida 1, 0, 1. 1, 0, 1 para A su 1. Por último, en el tercer renglón, el fusible diodo en la columna de 0, que sería este,
sería el que está quemado. Para A2, que estaría quemado el último. Entonces, para esa columna donde de su 0 ya está quemado y no está presente, para pasar un 1, puesto que en ese renglón está quemado, entonces la salida sería la salida para este. Entonces sería 0, 1, 1. ¿Para quién? Sería 0, 1, 1 para A2, cuando A2 es igual a 1. Para este caso. Entonces, vamos a tener este ejercicio que se lo voy a dejar. ¿Cuántas localidades de memoria se pueden direccionar con 16 líneas? ¿Cuántas capacidades de memoria se pueden ejecutar con 16 líneas de dirección? ¿Cuántas líneas de dirección se necesitan para una RAM de 4K por 8? Recuerden lo que es un K, que son 1024. Entonces, si 1024 lo multiplican por 4 y esto lo van a multiplicar por 8. Entonces, te van a decir cuántas líneas de dirección se necesita esa ROM. ¿Cuántos bits en total puede almacenar una RAM de 6K por 8? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero que nada, resolver esta posición, resolver cuál es la capacidad total de mi memoria y de acuerdo a eso sé cómo está compuesta mi palabra de bit y de ahí voy a ver a 2 a las tantas combinaciones. Ese va a ser el bit total que puede almacenar la memoria. Entonces, diseñe la lógica de conexión de buses de dirección, datos y control de una RAM de 6116 de 2K por 8. Entonces, esta capacidad de esta memoria completa la van a diseñar una lógica de buses de dirección que vimos en la parte de arriba, que está aquí. Este cuadro me crece, me aumenta, porque voy a tener una capacidad mayor a la que estoy viendo. Entonces, estas serían las asignaciones de ejercicios para este tema que son de las memorias. Y estoy viendo todas las asignaciones que me han enviado y bueno, con el favor de Dios nos vemos este jueves en la universidad. Me copian allí, ¿me escuchan? ¿Aló? Profe, y el archivo con el que trabajamos hoy lo va a enviar por el grupo. Sí, ya se los voy a enviar por el grupo, ahorita en este momento. Ok. Ya lo estoy aquí grabando. Lo estoy grabando aquí. Mamá, mira. Mamá, mira. No, lo silencié mientras grababa esto, que se lo voy a enviar ahorita por el grupo. La clase de hoy. Okay. Entonces, ya ustedes me han enviado todas las asignaciones o tienen pendiente todavía. A mí nada más me falta la actividad 2 de las compuertas lógicas, que se la estaría enviando esta semana. Pero ya le envié la actividad 1, le envié el video 1, le envié la asignación 1 y le envié la asignación 2 de las conversiones numéricas. Ok, entonces les estoy mostrando ahorita la que está aquí, que se la estoy pasando. Y esa sería la actividad de este tema, pues. Que nos estaría faltando por allí, por ver lo que son los convertidores analógico y digital. Y después, en lo que ya hemos salido de esto, buscamos el espacio para ver las prácticas. Vemos qué recursos utilizamos, de qué manera. Perfecto. Ajá.
Entonces, bueno, cuelgo aquí, les envío este documento por el grupo y por allí, pues, cualquier consulta o duda. Y si el señor José graba la clase, también para que por favor la comparta por el grupo. Bueno, me despido, cuídense. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.